¿Qué tal, queridos amigos y queridos hermanos? Que Dios los bendiga mucho. Qué bueno que una vez más podemos compartir las cosas del Señor a través de este medio, ¿sí? Que Él ha permitido para poder hablar un poquito de su palabra y sobre las cosas de su camino, de su reino, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad quería reflexionar un poco sobre un tema que podríamos llegar a considerar como muy básico de lo que es la vida cristiana, que es la oración, el tema de la oración. Yo pienso que es algo tan importante en la vida del Hijo de Dios que es realmente inagotable. Por eso una y otra vez el Señor nos invita a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Siempre acostumbramos a decir, porque también es una gran verdad espiritual, que el Evangelio, esta buena noticia de parte de Dios hacia nosotros que tenemos salvación en Cristo Jesús, es una relación, ¿no? No nos gusta encasillarnos en decir que somos una religión, sino que el Evangelio muchas veces hemos dicho que es una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos hemos sido pecadores, hemos fallado, hemos errado, pero hemos encontrado el perdón y la reconciliación con nuestro Padre Celestial a través del Hijo, el Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, la obra en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo en favor nuestro, ¿no? Entonces esta relación es real, ¿sí? No es una cosa imaginaria, no es una cosa ficticia, sino que es la realidad de tener una amistad y tener comunión íntima con Dios. Y si hablamos de comunión íntima, hablamos de un diálogo, de una conversación que necesariamente tiene que surgir entre dos personas que se relacionan, ¿no? Entonces, la oración es hablar con Dios. Y todo hijo de Dios, todo creyente que ha alcanzado salvación en Cristo Jesús, tiene que hablar con su Dios, tiene que hablar con su Padre Celestial. Y esto es algo maravilloso, porque muchas veces lo podemos percibir o lo podemos considerar como una obligación, pero no deberíamos hacerlo así, sino más bien deberíamos considerar a la oración como un privilegio, como un derecho que Dios adquirió por nosotros, de poder hablar con Él, de poder tener comunión íntima, nada más ni nada menos que con el Creador de los cielos, de la tierra, con aquel que, como bien dicen las Escrituras, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es algo grande, es algo maravilloso. No pensemos que en el mundo donde vivimos, para poder hablar con una persona importante, con alguien que está en eminencia, tal vez se nos pueda hacer imposible llegar a ciertas autoridades, o si se nos concede el hablar con alguien, tal vez hay que esperar hasta varios meses y tener recomendaciones de otras personas para poder llegar a tener esa charla, esa conversación. Sin embargo, nosotros, ¿no?, por este camino nuevo y vivo que abrió nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada al lugar santísimo. Podemos llegar a la presencia de Dios mismo para hablar con Él con corazón sincero, ¿sí? Sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Entonces, la oración es el privilegio del cristiano, del creyente, de poder hablar con su Padre Celestial. Y quería leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, dos parábolas que enseña el mismo Señor Jesucristo acerca de la oración. Son dos parábolas que nos muestran dos aspectos diferentes del orar en la presencia del Señor, ¿no? Primeramente vamos a estar viendo la parábola de la viuda y el juez injusto, y después vamos a ver la parábola del fariseo y del publicano, ¿sí? Y las dos parábolas giran alrededor justamente del tema de la oración, ¿no? Lucas capítulo 18, ¿sí?
La primera parábola va del versículo 1 al 7. Aquellos que lo siguen en sus casas o donde lo estén viendo este video pueden acompañarme en la lectura. Lucas 18 del 1 al 7, ¿no? Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el 8 dice: os digo que pronto les hará justicia. Amén. Mire qué hermoso, ¿no? Acá Jesús, como en tantas otras oportunidades, enseña por medio de una parábola. Esto significa que no fue un hecho real, ¿sí?, que hubo un juez injusto y que una viuda vino a él, pero sí lo puso como una forma ilustrativa para que comprendan una verdad espiritual. ¿Cuál era la verdad espiritual que Jesús les quería enseñar acá? La necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar en la vida de oración, ¿sí? El orar continuamente. Tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser constantes en la oración, que la vida de oración tiene que tener una continuidad, ¿no? Y Jesús pone en esta parábola el ejemplo de una mujer que va a un juez, que es un juez injusto, injusto ante los hombres y también injusto delante de Dios, no tenía temor de Dios, y que por el solo hecho de evitar una molestia o un fastidio de parte de esta mujer que venía a reclamarle por un asunto personal, que le haga justicia como juez, para sacársela de encima la iba a atender, ¿no? Entonces acá el Señor hace un contraste, ¿no?, entre un hombre malvado, un hombre ajeno a las cosas de Dios, comparado con Dios mismo, que es santo, que es todo misericordia, que es amor y que quiere lo mejor para sus escogidos, ¿no? Entonces, al hacer esta comparación, este contraste, es para resaltar la obviedad de la pregunta retórica que el mismo Jesús hace cuando dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Es como diciendo, no, obviamente que si un hombre que es injusto, que es pecador, por una cuestión de fastidio personal atiende a la viuda que tenía problemas, cuánto más el Señor, que es un Padre amoroso, un Padre de misericordia, que quiere bendecirnos. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor dice la necesidad de orar siempre y no desmayar, y termina hablando de aquellos que claman a Él de día y de noche. ¿Se da cuenta? Entonces acá vemos un primer principio espiritual que tenemos que comprender en esta oportunidad, ¿sí? La constancia y la continuidad en la oración, porque la palabra del Señor toda enseña este principio, ¿no? El mismo apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos, dice que debemos ser constantes en la oración, ¿no? Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 12. Constantes en la oración, ¿sí? Y después el mismo apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5, dice: orad sin cesar, ¿no? O sea que permanentemente el consejo de Dios es que nosotros no menguemos en nuestra comunión íntima con el Señor. ¿Se da cuenta? Porque a veces, bueno, nos puede pasar, ¿no?, de que decimos, bueno, yo quiero empezar a orar y quiero buscar a Dios, y tal vez el primer día está mucho tiempo de rodilla en la presencia de Dios, y después tal vez pasan días o semanas que no vuelve a orar. No, acá el Señor nos dice que tiene que ser constante, que debemos orar siempre y que tenemos que tener una comunión íntima permanente con el Señor, ¿no? Tenemos nuestro tiempo de oración de rodillas, pero también la actitud de oración cuando estamos en la calle,
cuando estamos haciendo un trámite, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, cuando vemos una situación que alguien acaba de tener un accidente en la vía pública, nosotros tenemos que estar permanentemente en oración, porque podemos tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y orar, ¿qué dijimos que era? Era hablar con Dios. Entonces, acá está este principio espiritual, la constancia y la continuidad en nuestro diálogo, en esa conversación que nosotros podemos tener con el Señor. Mire, la oración tiene poder, hermano. La oración es algo que derriba muros, la oración es algo que produce realmente que Dios mueva su mano en favor de su pueblo, en favor de sus hijos y que pasen cosas realmente grandes y maravillosas. El poder de Dios no ha menguado, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su poder no ha menguado, pero la clave está justamente en buscar a nuestro Padre Celestial, ¿no? Permanentemente. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que ser constantes, ¿no? en esta oración. Vemos en el versículo 8, ¿no? Seguimos en Lucas capítulo 18, ¿no? Termina diciendo que pronto les hará justicia, ¿no? O sea que usted y yo, si oramos al Señor con fe, con un corazón sincero y conforme a la voluntad de Dios, el Señor responderá las peticiones de nuestro corazón y el Señor moverá su mano en favor nuestro. Eso no nos tiene que caber la menor duda. Pero, ¿no? Acá el Señor dice en el 8, ¿no? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Acá parece como que entre una parábola, la de la viuda y el juez injusto, y la otra que vamos a ver ahora del fariseo y del publicano, hay como un pequeño paréntesis, ¿no? Hay como un breve intervalo entre una parábola y otra, que es la mitad del versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Acá nos está dando una advertencia de carácter escatológico, o sea, una advertencia con respecto a los tiempos finales. ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a los tiempos finales? Que habría un tiempo de apostasía, ¿no? Dice 2 de Tesalonicenses. La palabra del Señor dice en Mateo 24, dice que el amor de muchos se enfriará, dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Observe la palabra persevere, el que persevere hasta el fin, ¿no? Ahí está la clave. Venimos hablando de orar constantemente, de estar perseverando en el diálogo con Dios. Y la palabra del Señor dice que debemos perseverar hasta el fin, sabiendo que Cristo viene a buscar a su iglesia, que Él se va a manifestar para llevarse a los suyos, pero tenemos que estar atentos porque va a venir un enfriamiento por causa de la maldad, por causa de la apostasía que está profetizado. ¿Se da cuenta? Entonces, atentos, ¿no? Pueblo de Dios, despiertos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y hay una advertencia, y una de las formas que nosotros vamos a estar, digamos, velando y que vamos a estar despiertos como las 5 vírgenes prudentes es justamente con una vida de oración. Por eso acá hace esta pregunta que está relacionado con su venida y con el fin de los tiempos, ¿no? En el versículo 8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta a esa pregunta retórica es que no, justamente porque va a haber aumento de la maldad, enfriamiento del amor y una apostasía aún dentro de su mismo pueblo, ¿no? Entonces, una vez hecho este paréntesis, Jesús pasa a la otra parábola del fariseo y del publicano que está relacionado también con la oración, ¿sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a estar leyendo del 9 al 14. Dice así la Escritura, ¿no? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Mire qué maravilla, ¿no? Entonces, primera parábola, ¿qué nos enseña el Señor? Constancia y perseverancia, continuidad en la vida de oración. Y esta segunda parábola, ¿sí?, nos está enseñando la manera, qué disposición de corazón tiene que haber en nosotros a la hora de hablar con Dios. Y nos está enseñando, por medio también de esta parábola, la humildad que se requiere para la oración. Mire, para que se entienda, tenemos que comprender primeramente de que el acto de orar ya de por sí es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque el orar implica el reconocer que tenemos una necesidad, implica reconocer que nosotros no nos podemos arreglar con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia sabiduría. O sea que el creyente es alguien que sabe, ¿no?, como dice la palabra del Señor, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, por eso nosotros oramos, porque hasta para las cosas más sencillas, las cosas más cotidianas, hasta para las grandes cosas que pueden aparecer en nuestra vida, dependemos de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y eso qué es? Un acto de humildad. O sea, orar ya de por sí implica humildad de corazón. Ahora, acá vemos, ¿no?, el ejemplo del fariseo y el ejemplo contrapuesto del publicano. El fariseo, ¿sí?, era un hombre religioso, un hombre de la sinagoga, un hombre de la ley, de Dios, ¿no? Y como dice acá el versículo 9, parece que confiaba que era justo en sí mismo y menospreciaba a otros. O sea que no vemos una actitud de humildad, sino más bien de autosuficiencia, de confianza en sus propias obras, en sus propios pretendidos méritos, que no eran tales, ¿no? Y se acercó puesto en pie, o sea que no hubo si bien la postura física a la hora de orar no está especificado, determinada en la Escritura, pero ya el hecho de estar en pie nos muestra una altivez, no se postró en la presencia del Señor, ni siquiera inclinó su cabeza, ¿no? Él puesto de pie dejaba traslucir sus méritos, su justicia propia delante de Dios, que no eran tales porque la palabra de Dios dice que nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia, ¿no? Entonces Él se estaba justificando delante de Dios como si fuese alguien, ¿no?, como si fuese alguien en las cosas de Dios. Y nos muestra, por otro lado, en contraposición, un publicano. Un publicano era un hombre que era recaudador de impuestos, era una persona que dentro de la sociedad judía de aquel tiempo era muy mal visto porque él recaudaba impuestos para el imperio opresor, que eran los romanos en ese momento, ¿no? Y eran hombres que cobraban de más y que en realidad estaban robando y que tenían muy mala fama en medio de la comunidad, ¿no? Eran personas despreciadas y odiadas por todas esas cosas. Sin embargo, este publicano dice que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, ¿no? Y acá ya vemos corporalmente una actitud de humildad y de autorreconocimiento de su falta, de su situación pecaminosa, de su necesidad de Dios. Dice, Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿no? Hay algunas versiones que dice el pecador, ¿no?, el pecador por excelencia, el pecador con mayúscula. Entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo 14? Nos enseña que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire qué maravillosa enseñanza. Hermano, usted y yo, cuando nos acercamos a la presencia de Dios a orar, tenemos que hacerlo con total humildad de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos nada por nosotros mismos. Nosotros, aunque el Señor nos haya limpiado de un montón de cosas, de nuestra pasada manera de vivir, aún estamos llenos de debilidad, estamos llenos de imperfecciones, estamos en nuestra fragilidad humana. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, realmente somos humildes delante de Dios y Dios se agrada de eso. ¿Y qué dice acá la palabra del Señor? Dice que el que se humilla será enaltecido. Entonces, mire qué hermoso, ¿no? A lo que nos enseña este pasaje de la Escritura. Por medio de dos parábolas nos enseña acerca de la oración.
La parábola de la viuda nos dice que tenemos que ser constantes y que tenemos que tener una continuidad en nuestra vida de oración. Orad sin cesar, constantes en la oración, sobre todo cuando vemos que las señales de la venida del Señor se acercan, sobre todo cuando veamos que el amor de muchos se enfría, cuando nosotros mismos podamos percibir en algún momento que nos estamos enfriando, que nos estamos entibiando por distintas cosas que nos pasan, por situaciones personales, ahí tenemos que redoblar la vida de oración, constantes en la oración, nos recomienda el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros oramos y estamos en la presencia del Señor, dice acá, ¿se tardará en responderles el Señor? Dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia. ¿Usted necesita que el Señor obre en su vida, hermano? ¿Usted necesita que Cristo haga un milagro en su vida, amigo que está escuchando? Pídale a Dios, con confianza, con fe, creyendo firmemente. Manténgase en oración y no desmaye, como dice acá la palabra, porque el Señor está pronto a responderle, porque el Señor le hará justicia, la justicia de Dios que es santa y perfecta, ¿no? Entonces, primera enseñanza del Señor, constancia y continuidad en la oración. Volvemos a repetir, es un paréntesis, cuidado con los tiempos finales, ¿no? Porque dice, hallará fe en la tierra cuando venga el tiempo de la venida del Señor, la fe va a declinar. La fe va a ser reemplazada por un montón de otras cosas que tal vez no tienen nada que ver con las cosas de Dios, pero nosotros somos de los que permanecemos, ¿no? Y después de ese paréntesis viene la segunda enseñanza que nos dice que nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración con un corazón humilde. Como dice un viejo coro, tal como soy Señor, sin nada que ocultar, ¿no? Porque el Señor lo sabe todo, ¿se da cuenta? Usted tiene que acercarse con humildad, entendiendo de que todo lo que recibimos es de pura gracia, es por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, no por lo mucho que hayamos hecho para Él en su obra, no porque en algún momento hemos cambiado viejas costumbres en nuestra vida, sino porque su gracia y su misericordia se manifiesta y se derrama sobre nuestras vidas. Entonces, mire qué dos promesas maravillosas tenemos de parte de Dios con respecto a la oración. Dice que Él nos hará justicia y acá en esta segunda parábola nos dice que seremos enaltecidos, ¿no? Entonces, yo le hago una pregunta retórica ahora, como hace Jesús en sus parábolas. ¿Nos conviene orar en la presencia de Dios, hermano? Sí, porque tenemos promesa de bendición sobre nuestras vidas. El Señor quiere que tengamos comunión íntima con Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que la comunión íntima con Jehová es para con aquellos que le temen. Entonces, busquemos a Dios en oración. Doblemos nuestras rodillas en la presencia del Señor. Como me gusta decir muchas veces a mí, busque un lugar en su casa, ya sea el lavadero del fondo, algún cuarto en la terraza, en el garage, en donde usted tenga un lugar de intimidad y busque a Dios de rodillas, en la presencia del Señor y por sobre todas las cosas más que doblar las rodillas, que doblemos el corazón en humildad delante de su presencia, sabiendo que todo depende de Él y que nuestras vidas están en sus manos y que así como nos bendijo tantas veces en el pasado, una vez más Dios quiere hacer el milagro. Dios quiere abrir puertas, Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere guiar en sus propósitos, Dios quiere dar vida en abundancia, ¿no? Como dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se refiere a vida espiritual. Entonces, volvamos a charlar con Dios, volvamos a conversar con Él, con reverencia, con respeto y con humildad, pero al mismo tiempo con confianza, porque es nuestro Padre amoroso, que Él ya sabe las cosas antes que nosotros se la pidamos. Él ya sabe todo antes que nos presentemos a su presencia, pero Él quiere que nosotros vayamos porque quiere tener un rato de conversación con nosotros y disfrutar ese tiempo que nosotros también queremos dedicarle a Él, porque Él nos ama y si nosotros le amamos a Él, que podamos celebrar esos encuentros con Dios en la intimidad y va a ver cómo la mano de Dios se manifiesta,
cómo Dios obra justicia en favor nuestro, cómo el Señor hace cosas grandes y maravillosas, y como hijo de Dios va a ser exaltado, porque la gracia de Dios se va a manifestar en su vida, en mi vida y en medio de su pueblo. Si lo cree, diga amén, y que podamos realmente estar en esta comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga ricamente.